Especiales HJCK. Literatura. Bienvenido, Iván, a la HJCK. Vamos a estar hoy conversando sobre el libro Un pereirano en Vietnam, del cual eres autor y que nos cuenta la historia de Luis Guillermo Ruiz. Quisiera empezar por preguntarte cómo llegas a la historia de Luis Guillermo. Yo he sido periodista muchos años, entonces siempre estoy como con el canal de contactos abierto para que las historias que merecen la pena y que de pronto uno se encuentra por el camino de manera casual, lo llamen a escribirlas, lo llamen con su poder de excepción, lo llamen con su luz y a partir de ahí se hace el reportaje. Yo empecé haciendo reportajes y crónicas más pequeñas, el reportaje convencional que conocemos, pero después encontré mucha fascinación en convertir en libros los reportajes, es decir, que fuesen mucho más largos, mucho más exhaustivos, mucho más impresionistas. Y el caso de Luis Guillermo me lo encontré por casualidad a través de un amigo al que también le escribí un libro y me habló de su historia, me puso en contacto con él, conversamos, hicimos muy buen puente, muy buenos vasos comunicantes y decidimos escribirla. Yo tengo para eso un método que es muy bello, que es hacer talleres con el personaje, porque se supone que lo que debo hacer es prestarle mi voz a un personaje que de pronto tuvo una vivencia muy fuerte, muy fulgurante, muy excepcional, pero que no tiene el instrumentaje verbal para realizarla. Entonces nosotros trabajamos los talleres reconstruyendo los episodios neurálgicos que van a convertirse en el libro y después vamos leyendo hasta llegar a crear una suerte de psicoanálisis porque la persona empieza a sentirse muy bien interpretada y empieza a sentir que su historia fluye, lo cual además tiene un valor, digamos, subjetivo muy grande. ¿Y cómo fue ese proceso precisamente en esos talleres? ¿Qué hacían? ¿Cómo fue empezar a reconstruir prácticamente su historia? La historia de Luis Guillermo me parece fascinante, cautivadora, porque tiene varios elementos que son irrebatibles y que son muy expresivos. Por ejemplo, es una historia que recoge muchas décadas del siglo pasado. Esta historia debe empezar por allá en 1950 y pico, en la década de los 50, en un retrato de una Colombia todavía muy monacal, todavía muy conventual, todavía muy aldeana. Y allí empieza la historia de Luis Guillermo, que es un muchacho de Pereira que por un gran romance, el papá decide exportarlo como castigo por perder un semestre hacia los Estados Unidos sin su autorización y sin absolutamente ningún aval de parte de él, lo cual pues ya no podría ser posible. Eso ya, por ejemplo, estamos contando una historia de un país donde un señor podía ir a sacarle la visa y los papeles estadounidenses a su hijo sin consentimiento de este. Y así lo exportó para los Estados Unidos, como te digo, por tomar una rencilla, tomar una retaliación por un semestre perdido y por un amor que le había quitado tiempo, güey. Entonces lo exporta para los Estados Unidos, llega a Nueva York y a Boston, y allí es llamado al ejército norteamericano. Otra cosa muy mágica y muy excepcional, ¿no? Porque no tendría por qué pasar. El hecho es que él termina enlistado en la Fuerza Aérea Norteamericana y de allí le da por ofrecer sus servicios para ir a Vietnam, la guerra de Vietnam,
que costó tantas vidas y le costó muchísima mala fama a los Estados Unidos y que fue un episodio muy lamentable, ¿no? Entonces Luis Guillermo, después de ser exportado de Pereira específicamente para Boston, termina en la Fuerza Aérea y de la Fuerza Aérea pasa a participar en la Guerra de Vietnam. Yo creería que es de las últimas personas vivas que participaron en esa guerra, porque esa guerra ya terminó hace muchas décadas. Ya las personas que participaron allí creo que están muy ancianas, si no han desaparecido ya. Claro, y además leía que empezó como algo entre amigos, como presentémonos todos, pero finalmente solo fue él. Sí, yo diría que fue es la consecuencia de una borrachera, de esas brutales que suelen tomarse los muchachos muy jóvenes, y más si están en un ambiente tan incierto y tan abrumador como la milicia, ¿no? Entonces esos muchachos que son de distintas partes, uno es mexicano, el otro es dominicano, si no estoy mal, y Luis Guillermo que es colombiano. Entonces, en broma, como una apuesta de chicos, dicen, vamos a presentarnos para irnos a Vietnam. Y listo, resulta que a los otros los asignaron a otras partes mucho más suaves y al único que sí le tocó realmente irse a Vietnam fue a Luis Guillermo. Y bueno, toda esta historia también está atravesada, como fue contar las vivencias de él en este entorno de conflicto, pero también interpeladas, como mencionabas, por el amor, por esa historia que inicia con Nelly Paneso, luego con Estela Botero y que vuelve a Nelly. Sí, a mí me pareció desde que lo escuché que guardaba similitudes con El amor en los tiempos del cólera de García Márquez, en el Ujú. sentido que es la historia de una espera, ¿no? Esos amores maravillosos, fulgurantes, únicos, que generalmente adquieren como ribetes de poema, de novela ejemplar, de elección filosófica de la vida, y que tú tienes que esperar durante mucho tiempo, como le sucedió a ellos. Tú recuerdas que ellos fueron novios y después se perdieron. Él Ujú. creía, como en cualquier melodrama convencional, creía que ella lo había traicionado o se había olvidado de él y era mentira. No era cierto, como en los melodramas, repito. Y entonces pasan décadas para que se reencuentren. Y el reencuentro es una cita maravillosa. Eso ocurre en Las Vegas. Y bueno, cumple con todos los estandartes y con todos los puntos neurálgicos de una historia, de las historias de amores imposibles o de grandes amores contrariados. Y que se ve, como te mencionaba ahorita, otro de los personajes aquí es Estela Botero, que viene a ser su compañera y luego su esposa, en ese paso entre desde que se conoció con él y que se reencontró con ella. Sí, y linda. La historia de Estela también es muy bella porque es una mujer que ilustra de manera muy puntual el itinerario de muchas mujeres latinas en los Estados Unidos. Los Estados Unidos, como sabemos, pues es un punto de atracción del mundo y de los latinoamericanos, pero ya irse a vivir allá, integrarse a sus ritmos, a sus rutinas, a sus esplendores y a sus horrores, pues es muy difícil y ella lo logra de una manera maravillosa. O sea, es una señora que es realmente una historia digna de ser repetida y de ser alabada, porque imagínate una niña de Manizales que no sabía sino montar a caballo y coser, se va para los Estados Unidos, lucha para aprender el idioma, lo cual es difícil en muchas ocasiones, lucha para integrarse como fuerza laboral al pentagrama de la ciudad, que es la ciudad de Boston y después la de Phoenix, y logra un puesto muy meritorio dentro del organigrama de la sociedad norteamericana, estando en unos años en donde todavía, empezando, había mucha represión al ascenso de los latinos, mucha contención y mucha prevención, y además logra vencer esa fuerza casi demoníaca y tan oscura que fue el machismo, ¿no? Claro. Y viene también como la historia que él tuvo con ella y la pérdida.
¿Cómo fue el proceso para reconstruir esta historia como de dos amores que él tuvo y de una persona que estuvo en un contexto de violencia, pues donde, como mencionabas, murieron muchísimas personas, pero contar este otro tipo de pérdidas? Sí, tal vez lo digo en alguna parte, lo decimos en alguna parte del libro. Luis Guillermo Ruiz Pretel es un sobreviviente, ¿no? Ujú. Sobrevivió a dos amores que ambos terminaron con la muerte de su compañera. Sobrevivió a una guerra y posteriormente, ya no sé si te acuerdes, al final del libro, a él lo operan de cáncer. Sí. Es el momento en el que yo aprovecho la coartada literaria para contar toda la historia como en un hermoso flashback, en un salto atrás, ¿no? Va reconstruyendo mientras está viviendo la última de sus experiencias de caída y de drama, que es su problema de cáncer, el que logra vencer también de manera muy, muy triunfal. O sea, para mí es un vencedor y un sobreviviente. Sobrevivió, como te digo, a muchas, muchas afugias que algunos de nosotros no resistimos. Y ahí es donde uno dice como hasta qué punto la vida supera la ficción. Sí, fíjate Con, tú que aquí, por ejemplo, yo amo la ficción y yo escribo otra clase de materiales, pero estos libros a mí me llevan a pensar que la riqueza y la coloratura maravillosa de una existencia bien reconstruida te hace pensar que se trató de una novela. Es como si todos nosotros ujú. fuésemos novelas ambulantes, ¿sí? O sea que, Laura, estamos en un mundo donde todas las cosas que nos suceden, bien contadas y bien capturadas, ¿sí? Bien entendidas, pues constituyen un material que en el fondo es simbólico y somos como metáforas de cosas, ¿no? De la sobrevivencia, de la lucha, de la persistencia, del amor, de la derrota, de la distancia, que digamos en el caso de Luis Guillermo es una protagonista, es una vida de distancias. Entonces, la distancia de Pereira a Boston, la de Boston a Phoenix, la de Phoenix a Juan Lo, el sitio donde estuvo en Vietnam, Bien Hoa, perdón, y esa distancia para después regresar a Colombia, porque también regresa a Colombia después de haberse ha venido muy bien en los Estados Unidos. Él cuando se casa con Nelly Paneso, regresa a Pereira. Entonces, es maravilloso ver cómo la curva o la línea que sigue una vida tiene tanto que enseñarnos, así nosotros en apariencia estemos distantes ya de ese tiempo y de ese tipo de relaciones. Son capítulos que se van construyendo y que de pronto él, como mencionas todos, a medida que vamos avanzando, uno no se da cuenta como de esos capítulos que se van cerrando, que se abren nuevas historias. Sí, exactamente, van saliendo como salen los conejitos del cubilete de un mago, te van sorprendiendo porque parece que hay una serie de picos, por llamarlos de alguna manera, muy emocionantes ahí, es decir, todo lo que íbamos hablando a mí me sorprendía y me parecía que era digno, oye, de ser contado, de no ser olvidado. Yo digo que todos nosotros, Laura, somos en realidad una novela, somos novelas ambulantes, repito. Entonces, se trata de saber cómo contarlo, cuándo contarlo y lograr que la persona que está siendo asediada, reporteada, abra su corazón como lo hace de pronto el paciente de un psicoanálisis, se abre por completo para contar también lo que sintió en cada uno de esos momentos, ¿sí? Es decir, porque es una cosa muy emocional, estos talleres son muy emocionales, vives una aventura espiritual finísima, finísima, delicadísima, y esa experiencia es la que tratas de inocular en el libro para que el lector se haga partícipe de ese ritual. Iván, por esos talleres que mencionabas, también te quería preguntar si ya los habías hecho antes para otros libros, para otras crónicas, y si hay también la participación de otros familiares o personas cercanas a este protagonista. Pues yo hago reportajes hace mucho, yo fui periodista Ujú. del Tiempo muchos años y fui también periodista de Diners en una época muy bonita de esa revista y de Credencial, y de muchas revistas. Y Laura, el reportaje es una ciencia
que es la ciencia de la confesión, ¿no? O sea, tú Sí. tienes que saber exorcizar bien a las personas para que ellas se sientan lo suficientemente sugestionadas para recordar con cierta transparencia y con cierto voltaje emotivo, de manera que puedan reconstruir bien lo que pasó. Pero las personas muchas veces, mientras están en ese proceso, pues imagínate, van descubriendo cosas que no sabían que habían sentido, van descubriendo fisuras, van descubriendo como entramados a lo que vivieron y resulta que en muchas ocasiones comprenden, merced a esa obra que se está haciendo, qué significó lo que ayer vivieron y que hoy recuerdan. ¿Cómo se sienten en retrospectiva? Por Claro, ejemplo, claro. cómo se ve o cómo cuenta Luis Guillermo es en retrospectiva esa relación con su padre. El relato empieza con viajó a Estados Unidos no por querer nada, sino por la condición que impone su papá. Sí, ¿Cómo vive después esa relación familiar? hay en las personas, siempre me doy cuenta, una mezcla de emociones contradictorias, torbellino de palpitaciones adversas, donde pueden estar desde el amor filial todavía muy presente hasta ciertos rencores que pueden quedar en la vida cuando a uno le han inoculado ciertos castigos exagerados, injustos y desproporcionados, ¿eh? Entonces, Ujú. él, digamos, y todos los que se han sometido a esta terapia, por llamarla de alguna manera, sienten que fueron partícipes de una cosa que ni siquiera entendieron demasiado en el momento en que se presentó, ¿sí? Hay una reinterpretación de la vida y una reinterpretación de la historia que solamente la memoria puede lograr y que pues es lo mismo que se hace con los países que han tenido dramas, ¿no? El cuento pues de la reconstrucción histórica, de la memoria de los pueblos, es igual, solamente que en este caso es a una escala menor, en microuniversos, no en macrouniversos como en el caso de las memorias de los pueblos y de las guerras y de los conflictos, que también aplican la misma metodología de retroceso, estudio y sensible recordación, sensible rememoración de lo que pasó, qué significó y qué heridas y qué enseñanzas y qué rastros dejó, ya sea en el pueblo o en la persona que se sometió a ese experimento. De acuerdo. Y para quienes escuchan esta conversación pensarán que es una historia netamente de amor, de drama, de pérdidas, pero también tiene un espacio para los recuerdos jocosos, como podríamos decir. Hay muchos momentos como en la vida, ¿no? Que es una mezcla de risa y de llanto, de gesto dramático y de gesto humorístico. Tiene muchos momentos muy divertidos, incluso Ujú. en la misma guerra, cuando él llega, por ejemplo, y no habla inglés y menos habla vietnamita, entonces todos los malentendidos que suceden por culpa de eso. Son retratos de épocas, ¿no? Está pues la Pereira y la Manizales de los años 50, esos son como frescos, ¿no? Y también está pues los Estados Unidos de los años 60, 70, 80, está el Vietnam de los 60 y bueno, hasta el final que ya regresamos a Pereira en los años 2000. Una vez terminado el libro, terminado este relato, ¿cómo lo recibió Luis Guillermo? Pues para él ha sido una experiencia maravillosa. Quería contar su historia y no sabía muy bien cómo, o sea, porque las personas no cuentan de pronto con todo el instrumentaje lingüístico y todos los recursos que un escritor o un periodista tiene. Entonces, la alianza es precisamente esa. Ver plasmado como todos sus recuerdos en un libro. Sí, señora, exactamente esa es la función, eso es lo que se hace y eso es lo que se seguirá haciendo. Y también te quería preguntar por la identidad cultural que hay ahí, que hay en esta historia, y es, no estamos hablando de solamente de un colombiano, sino que es mucho más específico, un pereirano. Sí. ¿Cómo fue también esa influencia y retratar pues una región, sus costumbres?
Sí, a través de este personaje. el libro lo lanzamos allá en Pereira. Obviamente ha tenido una muy buena acogida entre los pereiranos, porque pues además es la exaltación de esa región que es tan bonita. Y además porque, como ya te digo, Laura, son como frescos, como semblanzas, como retratos de momentos axiales de Colombia y de los Estados Unidos. Y lógicamente, pues ahí tiene cabida la nostalgia, tiene cabida la felicidad, tiene cabida también, pues por supuesto, la reconstrucción de lo que pasó en los Estados Unidos con eso de Vietnam. Y, por ejemplo, tangencialmente, pues muestra que hubo una época ahora casi increíble en la que pues, los padres podían hacer lo que fuera con los hijos, ¿no? Que los veían como unos bienes, como unas pequeñas posesiones a las que podían mandar a su gusto sin ningún tipo de miramientos. Sí, sí, Entonces, sin poder de decisión. el que lo lea ahora, por ejemplo, gente joven que lo ha leído dice, pero ¿cómo? ¿Cómo pudo el papá sacarle el permiso? Pues podía. Es decir, cuentas cosas que ya en la actualidad no serían posibles. Es un retrato de una ciudad, como bien decíamos, pero también de una generación, de Sí, algo que claro. por eso si se ve ahorita también se siente más ficción, como eso ya no pasa. Sí, señora, así es. Pues Iván, para cerrar, quisiera que invitaras a nuestros oyentes a acercarse a esta historia, a esta novela que bien puede ser sacada de la ficción, pero no, es una historia de un personaje digno de conocer. Sí, yo invito a los lectores a que se zambullan en el agua de esta prosa, donde van a encontrar muchas de las cosas que un lector está buscando en una narración que al mismo tiempo lo entretenga, pero que le ilustre y que le lleve a develar facetas y rostros ocultos de la realidad. Iván, pues muchísimas gracias y también me contaron de la editorial que ya están preparando una próxima edición del libro, Sí, sale la precisamente por segunda la edición. acogida. Sale la segunda edición, sí, señora. Esta es hjck.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como @lahjck. HJCK, el arte de escuchar.